hablaremos de los extraños intentos de Napoleón para encontrar sucesor. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1799, poco después de los sucesos del 18 Brumario, que convirtieron a Napoleón en primer cónsul. Napoleón comenzó a atormentarse por el problema de la sucesión. Estaba casado desde el año 1796 con Josefina y no podían tener hijos. Se decía que ella era estéril. El mismo Napoleón no estaba muy seguro tampoco de sus propias facultades procreadoras. Algunos le recomendaron que repudiara a Josefina y que se volviera a casar con una mujer más joven o algo. Pero Napoleón la amaba y en principio desestimó esa posibilidad. Una segunda solución le fue inmediatamente presentada por su familia. Se trataba de nombrar a sus hermanos herederos del poder. Entre ellos José y Luis empezaron a disputarse el título de Delfín. Uno porque era el mayor y otro porque se creía capaz. Napoleón los rechazó y eligió una tercera solución que fue bien extraña. Hizo casar a su hermano Luis con Hortensia de Beauharnais, con la intención de adoptar al hijo que esta pareja tuviera. Ese hijo tendría la sangre de los Bonaparte y la sangre de Josefina, ¿no? Josefina Beauharnais, porque Hortensia era la hija que Josefina había tenido en un matrimonio anterior con el teniente Beauharnais. Hortensia era en aquel momento una joven muy hermosa, tenía 17 años. Luis Bonaparte, el hermano de Napoleón, era un ser melancólico que vivía atormentado por una sífilis que le producía numerosos pesares. El propio Napoleón decía que una condesa le había dejado a su hermano en Italia una prueba de sus amores. Por otra parte, los franceses no perdían la oportunidad de achacar cualquier sífilis a una culpa italiana. Luis Bonaparte tenía otras dificultades de salud. Su mano derecha estaba semiparalizada, tenía dificultades para moverse, la glotis la tenía petrificada y la columna vertebral desviada. Estaba medio fulero el hombre. Para curar sus dolencias recurría a curanderos que le indicaban unos remedios repugnantes: tomar baños de tripas, acostarse con camisas y sábanas de enfermos y hacerse dar, según dicen los cronistas sin explicar mucho, innobles inoculaciones. Muy bien. Cuando Hortensia fue advertida de las intenciones de Napoleón de casarla con Luis, se desesperó, ¿no? La propia Josefina, su madre, le hizo comprender que casándose con Luis y teniendo un hijo de él, la salvaba a ella del repudio por garantizar de esa forma la sucesión. Así que el matrimonio entre Luis Bonaparte y Hortensia tuvo lugar el 4 de enero de 1802. Un mes más tarde, Hortensia anunció que estaba embarazada. El 10 de octubre de 1802 nació Napoleón Carlos. Ni bien se enteró de eso, Napoleón quiso adoptar a su sobrino y educarlo de acuerdo a los protocolos de un delfín. Y tenía buenos motivos para eso. Parece que Napoleón Carlos era en realidad hijo de Napoleón. Es que sin que lo supiera su hermano, el primer cónsul y Hortensia se habían hecho amantes, no bien ella se casó con Luis. Aunque los esposos habían consumado el matrimonio, los cálculos que Napoleón había hecho desde sus encuentros amorosos con Hortensia y hasta la fecha del parto le daban mucha certeza acerca de su paternidad. Dice el cronista, se murmuraba que las gracias de Hortensia habían turbado a Napoleón. ¿Será las gracias o las grasas de Hortensia? Y que éste iba frecuentemente a encontrarla en su habitación cuando todos apolillaban en las tullerías. Por supuesto, y tal como quería Napoleón, el nacimiento de Napoleón Carlos figuró como obra de los recién casados. La cosa había salido bien. Napoleón conservaba a Josefina, había amado a aquella muchacha hermosa que era su hijastra, Hortensia, había tenido un hijo que lo debía suceder y había hecho feliz a su hermano, que sin saber nada de nada disfrutaba de su primogénito. Además, como era característico en Napoleón, se encargó de rodear de particulares cuidados a Hortensia. Le ofreció un palacete en la calle de la Victoria
y puso a su servicio 5 damas de honor, un chambelán, un escudero, una lectura y un secretario, una lectora. A todo esto, mientras Luis Bonaparte cuidaba su salud en aguas termales, Napoleón se quedaba a cargo de quien consideraba que era su hijo, y verdaderamente el chico se le parecía mucho. Cuando todo funcionaba bastante bien, surgieron algunos problemas. Parece que Luciano, otro de los hermanos Bonaparte, le fue a batir a Luis que Napoleón había sido amante de Hortensia, y la venganza de Luis se aplicó en aquello que más quería Napoleón. Allá por 1804, Napoleón le dijo a Luis que deseaba adoptar a su sobrino, y Luis se negó. Para convencerlo, Napoleón le concedió dignidades militares y civiles, le fijó rentas inmensas, le otorgó la espada de gran condestable, el pasón de oro y una silla en el Consejo de la Orden de la Legión de Honor, y Luis no aceptó nada. En enero de 1805, Napoleón propuso una vez más adoptar a Napoleón Carlos y hacerlo rey de Italia con el nombre de Napoleón II, y Luis continuó negándose. En 1806, Napoleón le dio a su hermano el reino de Holanda, y tampoco consiguió la adopción. Napoleón insistió, pero fue en vano. En mayo de 1807, el chiquito Napoleón Carlos murió de fiebre tifoidea. Aquella intriga había terminado por fin trágicamente. Otro dato que habla de que Napoleón Carlos era, como se creyó, hijo de Napoleón, es el hecho de que el emperador no se interesó en absoluto, tras la muerte del chico, en adoptar para la sucesión a los otros hijos, que indudablemente eran del matrimonio de Hortensia y Luis. Y uno de ellos era nada menos que Carlos Luis Napoleón, que iba a ser en 1852 Napoleón III. Y Napoleón no le dio mucha bolilla a esos chicos. Último detalle, tras la muerte de Napoleón Carlos, Napoleón sí repudió a Josefina para intentar encontrar junto a otra mujer la sucesión que tanto deseaba, pero esa es otra historia, ¿no? La historia de María Luisa de Austria. Esta es la historia de este pequeño, Napoleón Carlos. Parece que Napoleón jugaba con él, lo iba a ver todos los días. Pero claro, el otro se enojó, ¿no? Bueno, ¿quién quiere dedicar esta historia? Al chiquito, Napoleón Carlos. Napoleoncito, que sería Napoleón II, ¿no? Por eso el otro lleva el nombre de tercero. Sí. Pero sí, está bien, porque el otro fue el rey de Roma, el otro hijo que tuvo Napoleón. Bueno, dale. El hijo reconocido, el que tuvo con María Luisa de Austria. Hemos ido a la discoteca, che. Vamos a escuchar un tango tan lindo y tan raro, porque le explicamos esta historia al discotecario y estuvo como 1 hora en silencio, ¿no? Y después, silenciosamente, sacó este tango de Héctor Stamponi que se llama Tan mío. Tan mío, habrá dicho Napoleón cuando vio que el pibe se parecía a él, ¿no? Digo yo. Y Tan mío es un tango muy extraño que toca en solo de piano don Héctor Stamponi. Adelante. Hablaremos hoy de Napoleón y Paulina Fauré. Así que retrocedamos hasta el año 1798. Napoleón era un general bajo las órdenes del directorio que gobernaba Francia entonces, ¿no? Y había tomado El Cairo. La razón de la invasión a Egipto en realidad era un golpe que se pretendía dar a los ingleses más que a los propios egipcios. Pero no nos interesa este asunto, sino más bien otro. En Francia se había quedado la esposa de Napoleón, Josefina, y en ausencia de su marido se había conseguido una amante. Napoleón supo su infortunio en Egipto y lo supo también toda la tropa. Dice la crónica que Napoleón se dio cuenta de que los soldados lo miraban con aire burlón. Bueno, después de reflexionar un poco, decidió que el mejor modo de recuperar su prestigio era consiguiéndose una novia nueva y además que todos lo vieran conquistador y galante. Llamó a su ayudante Berthier y le dijo: a ver, dice, búsqueme las más bellas mujeres del país y tráigamelas. Pero eso no funcionó, porque leo al cronista. Algunos días después, Berthier le llevó a Napoleón 6 damas gordas que provocaron la devolución inmediata. Unos días después, mientras
mientras Napoleón se dirigía a caballo a una fiesta organizada no lejos del Cairo, se cruzó en el camino con una caravana de burros montados por soldados que iban a la ciudad. Entre ellos se encontraba una joven hermosa, rubia y de ojos claros. Bonaparte preguntó a ver quién era, y se le respondió que se trataba de la ciudadana Paulina Fouré, de 20 años, que había seguido a su marido, el teniente Jean Fouré, a Egipto. Maravillado por Paulina, Napoleón se preguntó cómo podía hacer para encontrarse con ella, y la suerte lo ayudó. Desde hacía algún tiempo, la vida en la ciudad del Cairo se estaba organizando un poco a la manera occidental. Se abrían todos los días cafés, tiendas, establecimientos de baños, y se esperaba la apertura de un establecimiento cuyo animador deseaba hacer lo equivalente al Tívoli, donde muchos habitantes de París iban a divertirse los domingos. La inauguración de este Tívoli egipcio finalmente tuvo lugar, era un lugar así, una galería, yo qué sé. Y el paseo se llenó. Ahí estaba Napoleón y ahí estaba también Paulina. Se encontraron, él la saludó, le dijo que esperaba volver a verla en un lugar menos populoso. Paulina agradeció y se retiró contenta. 2 días después, Bonaparte hizo llamar a su compañero Junot y le dijo lo siguiente, acerca de esta mina, ¿no?, de Paulina. Mire, Junot, dice, el esposo de esta chica ha marchado con una columna hacia el delta. No hacia el delta del Paraná, hacia el delta del Nilo. Aprovecha, Junot, para ir a casa de Paulina. Le darás a entender hábilmente que me gusta e intentarás hacerle aceptar una invitación para cenar conmigo. Pero Junot no era un hombre muy refinado y arruinó todo. Fue a lo de Paulina y le dijo en tono castrense, ciudadana, vengo enviado por el general Bonaparte a deciros que vos le gustáis y que querría tomaros por amante. Aunque Paulina estaba dispuesta a entregarse a Napoleón, señaló la puerta a Junot por haberle hecho una proposición tan brutal. El ayudante regresó al palacio donde estaba Napoleón, un poco asustado, ¿no? Allí le relató su entrevista a Bonaparte, que no dijo nada y mandó a otro, llamado Giroc. Y la cosa empezó a funcionar porque Giroc se presentaba todas las mañanas en casa de Paulina y le llevaba una carta de Napoleón acompañada por un regalo. Ella leía las declaraciones apasionadas que Napoleón le escribía y después iba a esconder los regalos en un cofre cuya existencia su marido ignoraba. Un día Paulina recibió una carta del comandante del Cairo, otro general Dupuy, que la invitaba a cenar. El teniente Fouré quedó sorprendido de que la invitaran a ella sola, pero no protestó. Paulina fue a la cena y entre otros invitados estaba Napoleón, que en realidad había organizado todo para encontrarse con Paulina. Se sentaron juntos. En un momento, cuando sirvieron café, en un accidente un poco sobreactuado, Napoleón tiró el café sobre las ropas de Paulina. Preguntó dónde había agua. El comandante dijo, en mi habitación. Ya estaba todo preparado. Napoleón invitó a Paulina a que lo acompañara para limpiarla. Paulina y Bonaparte se retiraron y no volvieron a aparecer hasta 2 horas después, ya hechos amantes. Poco más tarde Napoleón pensó que el teniente Fouré iba a resultar molesto, así que resolvió alejarlo. Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, le mandó una carta en la que felicitaba al teniente por poder regresar pronto a Francia con unos documentos secretos de la campaña en Egipto. Es decir, lo mandaron a Francia. Fouré preguntó cuándo saldría y se le respondió que en 1 hora. Entusiasmado le explicó a su esposa Paulina que Bonaparte le había reconocido sus méritos enviándolo en una difícil misión a Francia. Y se las tomó. No bien Fouré zarpó, Napoleón mandó a buscar a Paulina y la instaló directamente con él. Apenas llegó ella, volvieron a amarse. En esos momentos Fouré marchaba a Alejandría. En Ondinar, la primera posta, leyó con atención el pliego acerca de la misión que tenía que cumplir. Y el texto lo impresionó. Tenía que cruzar el Mediterráneo en un momento muy poco apropiado,
y los ingleses podían matarlo. Algunos dicen que Napoleón lo mandó especialmente a hacer ese cruce en el peor momento, aunque sacrificara un navío. Fourré, desafiado por una misión tan importante, empezó el viaje en el barco Le Chasseur. A las pocas horas, Fourré y el capitán Lorraine, que lo llevaba, se toparon con la flota inglesa. ¡Los ingleses! Entonces el capitán Lorraine le dijo que destruyera los despachos de Napoleón, que acá entre nosotros no tenían ninguna importancia, no eran giladas que le había mandado a hacer Napoleón para justificar un viaje cuyo único fin era alejarlo de Paulina. Muy bien, Fourré, en vez de romper los papeles, se los escondió en la intimidad, por decirlo así, ¿no? Al rato, llegaron los ingleses, interceptaron el barco, Fourré fue registrado y lo encontraron todo. Viendo que no había nada interesante en los papeles, el capitán inglés le preguntó a Fourré cómo se llamaba. Al oír su nombre, el capitán inglés entendió todo. Cuenta la crónica que este capitán tenía noticias frescas de todo lo que estaba sucediendo en el Cairo y sabía también de los asuntos íntimos de Bonaparte. Y decidió molestar a Napoleón del siguiente modo. Le dijo a Fourré que lo devolvería sano y salvo a El Cairo si prometía dar su palabra de no volver a servir en la armada contra Inglaterra. Fourré, asustado, dio su palabra de honor y al día siguiente lo depositaron en una costa no lejos de Alejandría. Claro, Fourré pensó que los ingleses hacían esto de puro buenos que eran. No, lo hacían para que él volviera y encontrara todo el merengue. Pocas horas después, un egipcio que pasaba por allí lo encontró. En fin, a las pocas horas ya estaba en el Cairo. Impaciente por abrazar a Paulina, fue hasta su casa y encontró la casa vacía de mujer y de mueble. En ese mismo momento, Paulina estaba instalada junto a Napoleón. Dice la crónica, Fourré analizó la situación y se decidió a admitir que, muy a pesar suyo y de su grado de teniente, era cornudo. Y ese descubrimiento lo enfureció. Marchó al Palacio de Bonaparte, atravesó patios, golpeó a servidores, abrió una puerta y se encontró con Paulina, que estaba desnuda en una bañadera. Cuando lo vio aparecer, Paulina se horrorizó, intentó salvarse, pidió ayuda, pero Fourré la agarró de los pelos y empezó a golpearla. Enseguida llegó la guardia y lo rajaron a patadas. Poco después llegó Napoleón. Paulina le suplicó que encerraran a su esposo en prisión y él le dijo que no podía hacerlo, pero que al día siguiente pidiera a ella el divorcio. Y lo tuvo. Con ese divorcio, Fourré se retira de esta historia. A partir de entonces, Napoleón, que pretendía que el ejército, los ingleses, toda Francia y Josefina se enteraran de sus amoríos, se paseó con Paulina libremente. Tuvo alguna satisfacción, ¿no? Porque Paulina era la más hermosa de las francesas en Egipto. De todos modos, eso no le alcanzaba a Napoleón para vengarse del engaño de Josefina. Napoleón quería una venganza mayor y quiso que Paulina le diera un hijo. Si conseguía tener un hijo de Paulina, podía incluso repudiar a Josefina, que como saben ustedes, no podía quedar embarazada ya. Bueno, Napoleón en realidad no tuvo mucha paciencia, Paulina no quedaba embarazada y Bonaparte se alejó poco a poco hasta que un buen día tuvo que regresar a Francia para luchar contra los austríacos. Paulina pidió acompañarlo, pero Napoleón se negó y la dejó en Egipto y no la volvió a ver nunca más. Una vez que Napoleón regresó a Francia, Paulina quiso verlo. Ninguno de los generales de Napoleón que habían quedado en Egipto aceptó enviarla porque sabían que Napoleón no quería verla. Entonces Paulina se fingió muy enferma y así consiguió embarcar. El barco que la llevó fue capturado por los ingleses y Paulina cayó prisionera. Después la pusieron en libertad y fue conducida a Francia. Cuando llegó, se había producido el golpe del 18 Brumario, por el que Napoleón se convirtió en primer cónsul. Además, Napoleón se había reconciliado con Josefina y tampoco la recibió. De todos modos, a lo largo de los años, Napoleón le dio
dinero, le dio un marido, un individuo sin escrúpulos llamado Henri de Ranchoup, un oficial de infantería, ¿no? Ella, siempre esperando que Napoleón la atendiera, se dedicaba a una vida de placeres en París, pasaba de un amante a otro, o quizás hacía coincidir a 2 o 3 al mismo tiempo. En 1816, después de la caída del imperio, Paulina estaba en la miseria, huyó al Brasil en compañía de un tal Bellard. Después corrió la noticia de que, habiendo ganado mucho dinero, trataba de relacionarse con Napoleón, que ya estaba en Cana, en Santa Elena, y favorecer su escape. Pero nada de eso era cierto. Paulina hizo varios viajes entre Francia y Brasil, comprando y vendiendo lo que le venía a mano, y murió recién en 1869, a la edad de 92 años. Esta es la historia de este romance entre Napoleón y Pauline Furet. Lindo. Me gustó la que le hicieron los ingleses. Yo le quiero dedicar la charla al capitán inglés, ¿no? Sí. Que para jorobarlo a Napoleón lo devolvió al Furet a la casa, ¿no? Sí, está bien. Y al pobre Furet, que es el... Cornetti. Sí, no, pero no solo por eso, no por eso realmente, no, sino porque la forma de enterarse de su infortunio fue especialmente dramática, ¿no? Claro. Aquí estoy, querida, y no estaba ni ella ni los muebles. Y era el otro día. 2 días, ponele, habían pasado. Humillante. Sí, no sé, no. Bueno, hemos ido a la discoteca, a Cámara del Plata, a pedir tangos sobre Paulina Furet y su romance con Napoleón. También le podíamos dedicar al mariscal Junot, que entonces no era mariscal, claro, que era el que decía las cosas directamente. Vea, dice, manda a decir el general Bonaparte que quiere revolcarse con usted entre los suyos. Se armaba la frase, el tipo llegaba. Sí, no, pero qué extraordinario decir las cosas directamente. Nada, mire, él quisiera encontrar. Listo, concreto el hombre. Muy bien. El disco que nos dio el discoticario es nada menos que Mañana zarpa un barco. El barco precisamente que iba a llevar a Furet a un encuentro seguro con la flota inglesa y a lo que Napoleón pensó que podía ser una captura del propio Furet, pero no. Eso es lo que seguramente pensaba Lucio de Mare cuando compuso Mañana zarpa un barco. La letra trata de disimularlo. Trata de disimularlo con unas cosas de víspera, ¿no? Un baile antes de zarpar, el pronóstico de un viaje largo, pero en realidad tanto de Mare como quienes lo cantan y quienes lo escuchamos sabemos perfectamente que ese es el tango dedicado al teniente Furet y a su desgraciado viaje. Vamos a escuchar la versión instrumental de este barco, iba a decir, de este tango, que es la de su autor, el pianista Lucio de Mare. Adelante. Contaremos hoy una nueva historia de Napoleón. Napoleón buscaba esposa nueva allá por 1807. En otro orden de cosas, todos están de acuerdo, los historiadores, ¿no?, en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Esta cualidad le permitía, por ejemplo, ocuparse simultáneamente de un tratado de paz, de la etiqueta en la corte de Westfalia, de la finanza francesa, del número de botones a disponer sobre los uniformes de los húsares y de la organización de los bomberos. Bueno, esta cualidad aparecía también en la vida sentimental. Por esos tiempos, en 1807, Napoleón tenía unas 17 amantes en actividad. Y otras apagadas, Como los volcanes. Es un tipo muy capaz, evidentemente. Pero es que está muy bien eso que usted dice. Hay amantes en actividad y otras que están apagadas por razones de distancia, de noviazgo momentáneo.
Se le puso de novia al amante. Por ahí se pone de novia y al menos hasta que el noviazgo no se encarrile dentro de una rutina y previsibilidad. Claro, el entusiasmo inicial la deja fuera de Claro, por lo menos a mí le dice, mira, no voy a ser tu amante por unos meses porque estoy con un novio nuevo, fíjate cómo soy. Otras se han mudado, y algunas, incluso muy pocas, pueden haberse enojado con uno y te dejaron. Sí, incluso sin que uno se entere. Es un amante que ha abandonado el circuito, no es una amante apagada. Una amante apagada es que ya por alguna razón no está ejerciendo. Sí, por ahí... Generalmente son razones burocráticas, que tienen que ver con la distancia, horarios, y circunstancias de esa índole. Bueno, el caso es que Napoleón tenía 17 amantes en actividad, estoy hablando de amigas que le gustaban y que lo correspondían, y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción sin dilaciones, ni promesas, ni entreveros de verborragia. Seminovias me gusta llamarlas a mí, y me parece que se aplica perfectamente. Esta prodigiosa actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer para reemplazar a Josefina. Él todavía estaba casado con Josefina, pero recuérdese que la emperatriz no le daba hijos y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. Así que buscaba esposa. Buscaba esposa para tener descendencia. Napoleón en noviembre de este año, 1807, supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, que era la princesa Carlota. Charlotte. Dejo este espacio para que en la casa algunos oyentes le contesten a la radio. Hagan rimas adecuadas. Sí, correcto. Lo diré de nuevo, la princesa Carlota. Bien, sigo adelante. Augusta de Baviera, la hermana mayor, se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina, pero el hijo que tenía Josefina con su primer esposo, el finado Beauharnais. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se incorporó de su escritorio, anduvo a lo largo de su despacho un poco nervioso, y se dijo que si la mina estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Es decir, Napoleón conocía a Augusta, pero no a la hermana menor. Entonces llamó de inmediato a su ayudante, Rostand, y al mariscal Dirac, y les comentó su plan. Convocad en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decidle que traiga a su hermana, y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente. Dijo, utilizando la primera persona del plural como suelen hacer los emperadores. Pocos días después Napoleón salió hacia Italia, con una pequeña hueste, ¿no? Iban Rostand, Dirac, y muy entusiasmado iba y lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, extraordinariamente penoso. Napoleón sufrió graves peligros. Si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieve que cegaron a los caballos. Los caballos se negaron a continuar. Ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos, ¿no? Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche. Le dijo al mariscal Dirac y al ayudante que caminaran, porque el coche estaba encajado, y vieron allá a lo lejos una barraca y trataron de llegar hasta allí. La tormenta arreció. El emperador se sofocó, perdía la respiración. Dirac, a pesar de ser fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento. Finalmente llegaron a la barraca.
Allí había un campesino que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido y preguntó qué convenía hacer. Lo preguntó solamente para probar a sus hombres, ¿no? Duroc y Rostand dijeron que había que volver. Pero el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera los recibió con sus galas. Ella ya intuía los planes de Bonaparte. Ya habían llegado los chismes a la ciudad y no se hablaba de otra cosa. Napoleón, cansado como estaba, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder al fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota de Baviera, la hermana menor de Augusta. Muy bien, se hace la reunión, llega Napoleón, camina hasta el salón donde estaba la corte y finalmente la vio a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, aunque él no dijo nada, pero se puso de mal humor. Lo conozco. No saludaba a nadie, se enojó con uno de los que le trajeron el bagaje. Sí. Y no hacía otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar aquel desengaño. Pero, además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero algunos sospechaban el desengaño de Napoleón y habían quedado tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba el rey, el padre de las dos, ¿no? El rey bávaro. Y el emperador Napoleón, que tampoco quería perder influencia en la región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano Luciano, que estaba en Italia. Luciano se había casado, sin el consentimiento del emperador, con Madame Joubertun, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó a donde estaba Napoleón, el emperador le dijo enseguida: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa, y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota. Qué gauchito. Y se produjo un entredicho familiar, ¿no? De hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo que Napoleón se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que lo iba a mandar en cana si no se casaba con la mina. Luciano dijo entonces que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de If antes de acercarse a Carlota. Fulera, ¿qué? Y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. Cuando Luciano salió, se encontró con la princesa Carlota, que había escuchado todo lo que hablaba. Carlota no dijo nada, pero antes de partir, antes de que Napoleón y Luciano partieran, hizo que una de sus damas de compañía les llevara un mensaje que decía así: no os preocupéis demasiado, vosotros tampoco me agradáis. Eso dijo Carlota. Napoleón abandonó Milán sacudido por la esperanza rota, pero también por la humillación a que lo había sometido aquella princesa. Y aquí termina la historia. Es una historia interesante, ¿no? Una historia que debería dejarnos algunas enseñanzas. Sí, por ejemplo. No sé. La primera, que hay que hablar despacio. Sí.
Y hay que imaginar lento. Sí, la segunda no conviene hacerse traer princesas de Baviera sin antes Sí. haber visto por lo menos... La verdad que imagen contar de- una historia como esta y que no nos deje ninguna enseñanza. También podría decirse que no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. Es cierto, ¿no? Es cierto, sí. Puede ocurrir. A ver, sin mencionar a nadie, piense usted en algunas hermanas que conoce que sean lindas y que la hermana no sea linda. Es raro, ¿eh? Sí, es raro. Es raro. En general, Es raro. sí, sí. Por lo menos las hermanas que yo conozco, si una es linda, la otra es linda Sí, también. la genética, Sí, ¿no? sí. Que se parezcan no quiere decir eso, ¿eh? Porque a veces dos personas se parecen y una es linda y la otra fea. Sí. Es cierto también. ¿Eh? Es cierto. Así que no sé. Lo que sí ocurre es que si una es fea, la otra también sí, ¿no? Eso es bastante común también. Seguro. Yo creo que hizo bien Napoleón. El cálculo estaba bien. Después no tuvo suerte, le tocó una excepción. Pero, normalmente las hermanas menores de las lindas son lindas. Ah, le tiraron el cero, el tipo había igual apostado bien, Sí, digo, se todos había los apostado números. bien, pero no tuvo suerte. Lo mandó al frente a Luciano también, pobre. Bueno, no, eso es otra cosa, ¿no? Pero... nada más el viaje que hizo. El viaje que hizo. Yo que me quejo a veces por haber fracasado en unas citas ciegas en la nuca. Todo por una ilusión, miles de Algún kilómetros. tipo se cruzó los Alpes en el Claro. Pirineo Claro. y le salió mal. Sí. Yo he tenido muchas citas a ciegas e incluso algunas citas a tuertas. Que son, O sea, así que son medio... citas cuando uno no ve bien del Sí, todo. sí, sí. Que las hace medio a los Cureli o de lejos. Ah, o en algún bailongo de eso que no se ve nada, en serio, Claro, las está ahí una luces, cosa te encandila, si uno lo ve, sí, seguro, sí. sé yo. en la esquina, Esto, si uno no ve, no. y después abajo de la luz, Claro, claro. como dice Sí, Discépolo, uno ¿no? muchas veces ha citado sombras. Sí, Y hay gente que tiene una linda sombra. Hay una cosa es el cuerpo y otra Gente, cosa la cara. claro, gente que proyecta linda sombra, ¿eh? Es un lindo piropo cuando uno no sabe qué otra cosa decir. Con linda sombra que ¿Qué proyecta. tal, fulana? Tiene una linda sombra. Oh. muy lindo. Bueno, también nosotros somos sombras para esas personas en el mismo boliche, Alejandro. En el mismo boliche, sí, claro. Corre ese mismo riesgo cuando nos vea. Pero la sombra... Menos mal, ¿no? A la sombra le resulta, mejor dicho, hacer honor a una sombra es sencillo, porque la sombra es casi nada. No sé, no da mucha idea. Si yo no es que no haga citas en los boliches, las hago, pero hay que ir con una linterna. Algo así. Ah, pero si usted tiene, Como usted le toma pero la tiene, mano, tiene que mira, disimular, sí, usted que se le cayó yo- algo. Ahora dice que se me cayó algo y de golpe Esa es le enfoca el escracho a ver qué sucede. Claro, o un fósforo, ¿viste? Claro. Pero prende un Yo fósforo. dice que... Ahora tiene un sistema mucho más fácil. Haga de cuenta que lo llamaron por teléfono, si el celular... le saca una foto con el celular. No, el celular cuando usted lo abre Ilumina tiene el la luz. celular y Ah, yo creí que usted quería sacar una foto porque salen todas feas las fotos. Sí, El celular. no No son hay ninguna confiables. persona linda para los celulares. No son confiables. Bueno. También es una cita a tuertas cuando el que vio la mina es alguno que la recomienda y la describe. ¿Es esa bueno, tuerta yo o esa no, para mí es no, a ciegas. es a ciegas. Eso es a ciegas. No, hay cada agrandadones del oro, no. No, eso no es con eso. Eso era muy usual para conseguir novia a los reyes. Mandaban un emisario que hacía descripciones. Claro. Le ha costado la cabeza a más de uno, ¿eh? Sí, tal cual. Sí, le ha costado la cabeza a más de un agrandador del oro. Venía esa hermosa majestad, el tipo la conocía, era un escracho. Fulano, No, y algunos le otra hacían cosa. pintura, ¿no? Las pintaban. Las pintaban, claro. con- Las arreglaban, claro, para poder Arreglaban usarlo. todo. Sí, si yo te mando a Inglaterra para que me dibujes a la princesa, me la tenés que dibujar como era, loco. Bueno, muy bien. Hemos resuelto amueblar esta charla
con una canción española que se refiere a Carlota, que quedó compuesta y sin novio, desde luego. Y compuesta y sin novio es el título de esta canción que canta para nosotros don Miguel de Molina. Adelante. Hoy contaremos una huida de Napoleón y los disfraces que debió usar en esa huida. En el año 1814, Napoleón abdicó en Fontainebleau. Después de la desastrosa campaña en Rusia, y de reconocer que ya no podía contrarrestar los avances austríacos, rusos e ingleses, bueno, imagínense, ¿no? La cosa estaba bastante fea. El 19 de abril de aquel año, de 1814, se presentaron ante Napoleón el general austríaco Kohler, el general ruso Shuvalov, el general prusiano Truchess y el coronel inglés Campbell. Eran los hombres a quienes las potencias aliadas habían encargado conducir a Napoleón a la isla de Elba, donde, saben ustedes, estuvo confinado hasta su efímero regreso, llamado los 100 días. Napoleón se enteró por estos militares de todos los detalles de la entrada a París de Luis XVIII, que venía para restaurar a los Borbones. Al día siguiente de la llegada de aquellos hombres, Napoleón se despidió de los soldados de su vieja guardia y, delante de 1200 soldados que lloraban, besó la bandera y luego, sin saludar a nadie, fue a arrojarse al fondo del coche que debía llevarlo al destierro. Hasta Orange todo fue bien, pero en Avignon la muchedumbre apretujada a cada lado de la ruta lo recibió a los gritos de ¡viva el rey! Es decir, ¡viva el que venía a reemplazarlo!, ¿no? Y lo insultaban, torrante, sin vergüenza. Parece que después de las últimas campañas desastrosas, ya nadie quería a Napoleón y muchos deseaban su muerte. Por eso lo que pasó después, cuando él regresó de los 100 días, en donde inmediatamente la gente se puso de su lado, y como una curiosidad histórica quedan los titulares de los diarios que anunciaban el regreso de Napoleón desde la costa, ¿no? Amenaza el monstruo, el tirano se acerca a París, Napoleón ya está a la entrada de la ciudad, viva el emperador. Bueno, en Orgón el pueblo había elevado un cadalso con un muñeco cubierto de sangre, con la inscripción: tarde o temprano, tal será la suerte del tirano. Napoleón, quien no esperaba estas reacciones, permanecía escondido en el fondo del carruaje, tapado por el general Shuvalov. El susto de Napoleón era tan grande que por ahí se le ocurrió disfrazarse. Se puso una levita azul, un sombrero redondo adornado con una escarapela blanca, y montó a caballo para galopar delante del coche. Así pasaba por soldado raso que marchaba a la vanguardia del avance de los generales. No lejos de Canat, se detuvo en un albergue. La hostelera se le acercó y le preguntó si no había visto pasar a Bonaparte. Y luego agregó que sentía curiosidad por ver si se salvaría. Citemos las palabras de aquella mujer: creo que el pueblo lo matará y hay que convenir en que ese bribón se lo ha merecido. Decidme, ¿lo embarcan para su isla? Sí, respondió Napoleón. Espero que se ahogue, insistió la mujer. Yo también, asintió Bonaparte y se alejó horrorizado. Aquel diálogo poco tranquilizador animó a Napoleón a volver a cambiar de ropa. Aunque había pasado una primera prueba, estaba seguro de que alguien más avestado lo reconocería. Y entonces hizo lo siguiente: obligó al ayudante de campo del general Shuvalov a vestirse con su levita azul y el sombrero redondo que traía antes, a fin de que en caso de necesidad fuese insultado o hasta asesinado el ayudante de campo en su lugar. Apurado, Bonaparte se puso el uniforme austríaco del general Kohler, se encasquetó la gorra prusiana del general Truchess y se cubrió con la capa del general Shuvalov. En su desesperación, Napoleón se había cubierto para no levantar sospechas
de todas las banderas de sus vencedores. Una vez que quedó así disfrazado, los coches volvieron a arrancar. Un general francés, llamado Drouot, abría la procesión. Después venía el fingido emperador, aquel ayudante de campo, el general Kohler, Napoleón, el general ruso y el prusiano. Así atravesaron otras muchedumbres curiosas, ¿no?, que trataban de descubrir cuál de entre todos era el ex emperador. El pueblo no pudo distinguir quién era Napoleón. Por eso que parecía un triunfo, esto que parecía un logro, se volvió un problema. Porque la gente, al no saber quién era el emperador, le tiraba piedras a todo. A cualquiera. Claro, si no sabemos quién es el emperador, lo agarramos a cascotazos a tutti quanti. Finalmente, unos gendarmes, en un pueblo más adelante, apartaron a la gente que trataba de rodear a los generales y el viaje prosiguió en paz. Pero Napoleón estaba intranquilo. Le dijo al cochero que fumara para que esa familiaridad disimulara su presencia. Nadie se permitía fumar cerca del emperador. También rogó a Kohler que cantara, y cuando el general respondió que no sabía, Bonaparte le rogó que chiflara, también para que pareciera que no podía haber ningún emperador cerca. Bajo estas indicaciones, Napoleón llegó a su primer destino. El 26 de abril de 1814 apareció en Boulidou, cerca de Luc, donde su hermana Paulina era la invitada de un miembro del cuerpo legislativo. Allí ocurrió una escena penosa que relata Merchant. Al ver a su hermano, Paulina lo abrazó, se deshizo en lágrimas, pero de repente cayó, lo miró y reconoció los uniformes que llevaba. En ese mismo instante se puso lívida y temblorosa y preguntó qué eran esos uniformes. Napoleón, resignado, les dijo: Paulina, ¿te gustaría que me hubieran matado? Pero ella se mantuvo inflexible y le dijo que no podía abrazarlo con esos atuendos. El emperador se alejó un momento y, ante la mirada humillante de los generales aliados, fue a los aposentos que le habían preparado y se cambió de ropa. Se puso las prendas de la vieja guardia imperial y regresó a la sala de Paulina, que entonces sí corrió hasta él con los brazos abiertos. Cuentan los cronistas que Napoleón hizo un guiño a sus vencedores, de modo que entendieran los caprichos de una dama. Y cuentan también que frente a aquellos hombres que lo habían derrotado, Napoleón sentía que el verdadero disfraz era el que tenía puesto entonces, el de la vieja guardia imperial, porque ya no tenía significado alguno. 3 días más tarde, Napoleón se embarcó en Fréjus en una fragata inglesa. Allí, vestido de marino, llegó a Elba, donde pasó un tiempo sobre el cual ya hemos hablado. Pero esta fue la huida de Napoleón y sus cambiantes disfraces. Cambiantes y humillantes, por ejemplo. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo ya me anoto con Paulina, que era hermosísima. Sí, caprichosa pero hermosa. Sí, caprichosa, pero en todo caso, en esta ocasión puede justificarse ese capricho. Un capricho patriótico. No le gustaba ver a su hermano disfrazado justamente con los uniformes que habían humillado sus ejércitos. Y yo se lo voy a dedicar a los que ligaron los piedrazos. Claro, los que no eran el emperador y se ligaban los piedrazos. A los que se ligan los piedrazos por y a culpa los de que no le aquellos decían nada, emperadores. tendrían que haberle dicho: escúcheme, viejo, que me voy a disfrazar yo de usted para que me fajen a mí. Claro. Eso era lo malo de no tener televisión en aquel entonces. Claro, no sabía. No reconocía muy bien a nadie. La gente entonces. No lo tenían visto. Claro, no lo tenían visto. Evidentemente hay así como hay una serie de argumentos que han sido abolidos desde la invención del celular, no ya la televisión, pero sí los diarios, los muchos diarios, y más todavía las fotos y los retratos que los diarios traían, anularon alguna clase de argumentos divertidos y también hacen un poco increíbles algunas historias reales. Era
bastante frecuente que falsos artistas aparecieran en las ferias, usurpadores aparecieran en las ferias haciéndose pasar por renombrados acróbatas, o cantantes o bailarines. Venían, iban a Tandil, por ejemplo, y como no había ni diarios ni retratos, pero sí había la fama. Supongamos que usted tuviera fama en Tandil, entonces por ahí alguien se hacía pasar por usted. Y ponían unos carteles: mañana, en el teatro tal y tal, Gabriel Rolón. Y venía un sustituto que empezaba a hablar de cuestiones relacionadas con el psicoanálisis, y todo el mundo lo aplaudía y le pagaban un dinero. Ese argumento no sirve ahora. Sí, yo me he permitido un cuento parecido en el libro, que es la historia de Julián Maidana, el payador. Donde empiezan a sospechar, rastrean la historia de un payador desaparecido quizás hace mucho, y resulta que todos tienen distintos testimonios de Maidana. Algunos lo encuentran barítono, otros tenor, otros rubio, otros moreno, pelado, de distintas edades. Y en este caso conjeturaron que Maidana tenía algunos colaboradores que iban en su lugar cuando él tenía demasiadas citas, que no podía cumplir todas. Entonces él mandaba, ya en la línea del sur había un Maidana, en el norte otro, en el oeste otro, hasta que se perdió la certeza acerca de quién era el verdadero Maidana, porque el verdadero Maidana tampoco se llamaba Maidana, sino probablemente Sostakovich, un nombre de esos que no permiten a uno ser payador. Entonces, como el verdadero Maidana no era Maidana, alguien le empezó a disputar ese rol, y ya no se supo cuál era Maidana, y mucho menos desde el futuro, es decir, pasó muchos años, ¿no? Así que, si usted no creía que la televisión tenía algo bueno, tiene algo bueno si a usted le parece bueno. O sea, a mí no me parece muy bueno. Y estar siempre seguro de la persona con la cual estamos no me parece tan bueno. Y también creo que, a pesar, si usted me permite, la alegoría torpe y demasiado vecina, las alegorías cuando son muy cercanas son superfluas. Pero déjeme esta por lo menos. También es cierto, me dirá usted, que muchas veces, aún con televisiones y retratos y carnet de identidad, muchas veces estamos ante una persona y pensamos que se trata de otra. Yo le diré, bueno, pero eso es una alegoría de la idea que nos hacemos acerca de las personas que amamos, o de nuestros amigos, o de nuestros familiares. Nosotros construimos una imagen que probablemente no es la verdadera. Y usted me dice, tómesela, con usted no se puede hacer una alegoría. También puede ser que uno mismo no sea el general Bonaparte. Porque uno lleve adelante una vida, toda una vida, haga unas inversiones, realice unos trabajos, se adiestre en unas cuestiones, pensando que uno es Napoleón Bonaparte. Y un día te descubre que no es el que creía ser, que no es Gabriel Rolón, por ejemplo. Y yo, caramba, creído todo el tiempo que era Gabriel Rolón, y hasta que estuve estudiando estas cuestiones psicológicas y dando charlas a las personas que quieren saber qué es lo que sienten. Y hoy comprendo que no, que en realidad soy otra persona. Es una circunstancia dura, y es por eso que uno, especialmente
en cuestiones artísticas, tiene tanto cuidado y tiene tanto miedo. Porque si usted es empleado del correo y un día descubre que no es el empleado del correo que pensaba ser, no es tan grave. Claro. Se descubre que en vez de empleado del correo era empleado del ferrocarril. ilustrador de piso. No, también son dos cosas dignas, distintas, pero uno puede adaptarse. Pero cuando uno cree que es un gran actor y de golpe descubre que no lo es gravísimo. Y lo peor que hay es que hay formas de descubrirlo inmediatamente. ¿Cómo descubre inmediatamente uno que no es un gran actor? Con una desgracia artística. Con una desgracia artística. El tipo está ahí en medio de una... Yo sueño que estoy aquí... Se olvida. No solo se olvida, comprende que no es actor. Comprende que... ¿Qué estoy haciendo? No se cree que... Ve que todos el resto de los actores lo miran sin creer en absoluto en lo que le está diciendo. O está cantando y sale una nota que viene a revelar su verdadera condición. Con lo cual pueden pasar dos cosas. O uno se avergüenza y deja el canto para siempre, o le dan un premio. Disco de platino. Claro. Y muchas veces lo que usted cree que es verdaderamente una catástrofe artística termina siendo una consagración. Sí. Pero disculpe todo esto. Eso lo Nada más pasado... para decir que yo no era Napoleón Bonaparte y que lo había comprendido recién ahora. Y algo de esto no tan lejos, pensaba en el último emperador, ¿no? Digamos que al que se le sostenía la idea de que seguía siendo el gran emperador de la China y este tipo de cosas, y él creía hacer lo que ya no era hacía bastante, ¿no? Sí, pero hay gente que no necesita que lo ayuden, ¿no? Que se engañen. Ah, bueno, eso es más grave. Claro, eso es grave. Que incluso hasta cree, aún en contra de... Por ahí lo demás le quieren decir quién es. Las que le hacen sus amigos, pero ¿cómo vas a ser emperador vos si estás viviendo en un departamento de 2 ambientes en Bellavista? No importa, dice el tipo, lo que importa es, ahí empieza a decir que es un emperador alegórico, con lo cual sonamos. Sí, no se deja cortar el pelo. Bueno, ¿a quién quiere dedicar? Yo ya se lo pregunté. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charla? Bueno, tal vez Será su voz es un tango que tiene el valor de un procedimiento para reconocer. Sí, lo que se preguntaría cuando escuchaban hablar a los que pasaban, Claro, ¿no? La gente ahí. Pero imagínense, no conocían el aspecto de Napoleón, bueno, podrían conocer su voz. Pero esto es lo que se preguntaba, ¿no? Tal vez Será su voz. Y esto es lo que se preguntaba Homero Mansi cuando compuso este tango. Libertad Lamarque, en la mejor versión que se ha hecho de este tango. Adelante.